Comenzó con unos cuantos casos de una especie de neumonía en diciembre y es ahora una pandemia que ha detenido al mundo. En enero, un par de semanas después de que se registrara la primera muerte por COVID-19 y en medio de la rápida propagación del virus en China, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia sanitaria global. Días después, otros países de Asia y naciones de Europa y Norteamérica reportaron sus primeros casos. No se permitirá más el ingreso o salida de viajeros sin una razón justificada. Cerraron las fronteras, comenzó el aislamiento y pronto los hospitales se saturaron llevando los sistemas sanitarios al límite. A comienzos de abril se habían registrado 100.000 fallecidos por el virus. Esa cifra se duplicó en 2 semanas y ahora hay más de 400.000. Casi la mitad de esos decesos se han reportado en Europa, en donde avanza ahora el desconfinamiento. Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado, hay más de 110.000 muertos, mientras que el Reino Unido contabiliza más de 40.000 y Brasil más de 36.000. Con varios miles de nuevos casos registrados a diario en Chile, Brasil o Perú, Sudamérica se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. El pico aún podría estar a semanas de distancia y se cree que el número de contagios es inferior al real. Ante ese escenario, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para conseguir una cooperación entre países. El compromiso político de líderes políticos, de nuestros líderes desde el norte hasta el sur, será muy importante y será el eje para darnos cuenta y asegurarnos que la vacuna esté disponible como un bien público global. Ahora naciones de todo el mundo se apresuran por encontrar esa vacuna tan pronto como sea posible. El estado de Florida en Estados Unidos ha comenzado a recibir este lunes sus primeros turistas después de la parálisis de la pandemia, y los hoteles de lujo de Coley Avenue en Miami Beach acogen a estos pioneros con los brazos abiertos, aunque con estrictas medidas de higiene y seguridad dignas de un laboratorio. Sin embargo, para el sector turístico, la recuperación va a ser lenta, por lo que los visitantes, en su mayoría estadounidenses en la primera fase de reactivación, serán uno de los grandes motores económicos y generadores de empleo en Florida, destino por excelencia de Estados Unidos, que se ha visto severamente afectado por la crisis de la COVID-19. Correcto, recuperar las cifras que estábamos teniendo hasta antes del cierre va a ser complicado y va a demorar meses. Lo que sí hemos hecho un cambio de mercado totalmente. Antes casi el 80%, 90% de nuestro mercado era entre europeo y sudamericano, y ahora pues nos estamos concentrando en el mercado local, que es el que nos va a estar alimentando durante los próximos meses. Según la Asociación de Hoteles y Alojamientos de Estados Unidos, antes de la pandemia en Florida, habían 747.000 puestos de trabajo dependientes de este sector, y se calcula que unos 336.467 puestos se perderán o se perdieron por el impacto de la COVID-19. No obstante, con la reapertura, han llegado también otros desafíos que podrían afectar a este sector. Bueno, la verdad que como empleado que soy de este restaurante me siento feliz porque ya abrieron y ya estamos trabajando, y solamente que hay unas inconveniencias, por ejemplo la lluvia nos ha molestado, las protestas, todas esas cosas, entonces la gente viene poco, pero ahí vamos, poco a poco, vamos a ir creciendo en lo que es el turismo, ¿no? Por lo pronto, la novedad más llamativa es que la playa a la que miran las mejores habitaciones de todos estos lujosos hoteles en Miami Beach está desierta, un panorama que confían cambie en los próximos días. A pesar de los más de 100 contagios diarios que se reportan en Honduras, este lunes el país comenzó una reapertura gradual de varios sectores económicos autorizados por el gobierno. El país acumula 6.327 casos confirmados y 258 personas muertas por COVID-19 en casi 3 meses del brote. Al reinicio de las actividades económicas en Honduras se suma el retorno del 20% de los trabajadores de al menos 24 instituciones del Estado. Para Suyapa Sosa, neumóloga y presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, la reactivación es necesaria, pero puede ser contraproducente. Mire, es de terror. Que recen también, como dice la doctora Fortín, que recen, porque tenemos mucho temor, que ahorita que se abre esto, no creemos que sea tan inteligente, ¿verdad? Pero sabemos que es algo que tiene que hacerse muy difícil.
Lamentablemente no se hicieron todas las medidas que se tenían que hacer hace mucho tiempo, ni se cubrió. Creo que en estos momentos es que se quieren hacer cosas que ya es tarde, ¿verdad? En Tegucigalpa, la reapertura gradual inició entre alegría e incertidumbre, pero con restricciones que ha representado más de 2 meses sin ingresos para las familias. Y es que el comercio informal, que representa el 70% de la población económicamente activa, es uno de los sectores más afectados desde el inicio de la cuarentena en Honduras. En Reino Unido ha habido decenas de ataques a antenas de Internet móvil 5G, a raíz de la propagación de una teoría conspirativa que las acusa de ser las responsables de la pandemia del nuevo coronavirus. Según esa teoría, los síntomas de la enfermedad son causados por la radiación electromagnética y no por un virus, una idea que ha sido desacreditada por los científicos. El lunes, un británico de 47 años fue condenado a 3 años de cárcel por uno de esos ataques. Michael Weary había realizado búsquedas en internet de teorías conspirativas sobre el tema, tras lo cual prendió fuego en abril a un repetidor de la compañía Vodafone en el noroeste del país. El hombre ya tenía 29 condenas previas que incluyen asalto y posesión de arma de fuego. Este lunes era el último día de curso escolar en Italia, en el que compañeros y profesores se despidieron online tras más de 3 meses sin colegio y con la incertidumbre de lo que ocurrirá en septiembre, una situación que provocó una huelga y manifestaciones de docentes en toda Italia. Las escuelas y universidades italianas cerraron desde el pasado 4 de marzo por la pandemia, antes de que el 9 de marzo se decretase el confinamiento total, y desde ese momento los centros pusieron en marcha los programas de la llamada didáctica a distancia. Con muchos problemas debido a que cerca del 30% de los alumnos no han podido acceder a ella, según algunas asociaciones. En un informe del Comité Científico Técnico creado para estudiar cómo confinar el país, se indicó hace unos días que para reabrir los colegios en septiembre se necesitará distanciamiento físico de al menos 1 metro en las aulas y espacios comunes y mascarilla obligatoria para los mayores de 6 años. No se puede reiniciar sin fondos es el eslogan que los profesores cantaron frente al Ministerio de Educación en la manifestación celebrada este último día del año escolar y en la jornada en la que los sindicatos convocaron una huelga general del sector, aunque simbólica, ya que no hay clase. Los sindicatos promovieron movilizaciones en todo el país para pedir que en septiembre se regrese a las aulas, pero con total seguridad, para lo que se necesitan más inversiones. Las partes sociales criticaron el modelo que ha hecho de la escuela una empresa y pidieron que la política vuelva a invertir en el sector público en beneficio de los servicios esenciales. En total, los sindicatos calculan que para dividir las clases y garantizar la distancia entre los alumnos se necesitarán 200.000 profesores más. Las máscaras utilizadas, una nueva plaga para el medio ambiente. Tiradas en cualquier parte, desde los andenes hasta las alcantarillas y de las alcantarillas a los océanos. Brune Poisson, secretaria de Estado para la Transición Ecológica, vino a dar ejemplo y hablar con firmeza. Con la crisis del coronavirus ha surgido una nueva categoría de desperdicios plásticos que son, por ejemplo, máscaras, guantes o paños desechables. Todo esto contamina el medio ambiente. Por eso el gobierno decidió imponer sanciones más fuertes. Concretamente, el abandono de desechos en el espacio público a partir de este verano podría costar mucho más. La multa de 68 euros pasa a 135 y si hay retraso en el pago pasa de 180 a 375 euros. Estas máscaras están hechas de polipropileno, un derivado del petróleo. El problema es que este material se degradará en 450 años, una preocupación ya denunciada por los internautas en las redes. En París, el anuncio de mayores sanciones fue más que bienvenido. Hay que hacer pruebas de civismo. Salimos de una crisis y la gente no es consciente. Tiran todo al piso. 135 no es suficiente. Deberían ser 200 euros. Lo mejor sería acompañar esto con la creación de centros de reciclaje. Más allá de las máscaras, estas multas aplican para toda la basura, como las colillas de cigarrillos. Y tanto la Policía Nacional como la Municipal están facultadas para sancionar. Protestan contra la brutalidad de la policía de Kenia. Son varios cientos de personas que se manifestaron en Nairobi en respuesta a la muerte de al menos 15 personas a manos de la policía durante estos últimos meses de confinamiento.
Entre las víctimas se encuentra Moyo, un niño de 13 años alcanzado por una bala en el estómago mientras observaba desde su balcón a los agentes imponiendo el cumplimiento del toque de queda. La pasada semana, la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía admitió que tras las investigaciones preliminares, 15 personas han muerto y 31 han resultado heridas por acciones de agentes durante el toque de queda. Por el momento, este organismo ha confirmado que se van a formular cargos contra 6 agentes por varios delitos, incluido el de asesinato. Esta era la imagen este lunes en uno de los bares de la céntrica Plaza de Luxemburgo de Bruselas, mesas con clientes en el primer día de la reactivación de la hostelería en Bélgica. La llegada de la fase 3 de la desescalada ha traído la reapertura de bares y restaurantes a este país, el penúltimo de la Unión Europea, solo por delante de Irlanda, en permitir a este sector levantar de nuevo la persiana, que permanecía bajada desde el pasado 13 de marzo. Pese a que el día ha amanecido gris y lluvioso, la población local no ha querido faltar a su cita a bares como este, situado enfrente del Parlamento Europeo, lugar de encuentro habitual para los trabajadores de las instituciones comunitarias. Sí, muchísimas ganas porque eso es nuestro bar donde normalmente quedamos. También por trabajar aquí al lado, entonces sí, era una época bastante difícil, estar solos, no poder encontrar otra gente, entonces sí, con muchas ganas, pero también apoyando al sector turístico que ha sufrido muchísimo debido al cierre. La llegada de la fase 3 de la desescalada se ha hecho notar en este bar del centro de Bruselas, del que su gerente asegura que tenía muy claro que abriría el local desde que la normativa lo permitiese. No, ça a été très clair qu'on devait ouvrir. Après, ça dépend aussi toujours les quartiers, les endroits que on doit démarrer une business. Et je comprends certains gens qui n'ont pas pu commencer parce que c'est pas toujours évident. La reapertura viene acompañada de una serie de medidas de seguridad y restricciones. Es obligatorio dejar 1,5 metros de distancia entre clientes. No está permitido dejar sobre las mesas recipientes con comida, así como manteles y servilletas de tela, que ahora deberán ser desechables o reemplazables tras cada ocupación. Además, los menús deberán poder consultarse con el teléfono móvil u otros métodos que no impliquen una carta física. Durante esta tercera fase, los belgas también tendrán permitido hacer excursiones por el territorio nacional, la ampliación de la llamada burbuja de las personas con las que se autoriza el contacto cercano hasta un máximo de 10 y la reapertura de los centros deportivos bajo reserva previa. También se reanuda el culto religioso con una afluencia máxima de 100 personas y sin ritos que implican contacto físico. Alemania ha reaccionado con cautela al supuesto plan de Donald Trump para retirar a 9.500 de los 34.500 soldados que Estados Unidos mantiene desplegados en el país. La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha defendido la utilidad de la presencia del ejército estadounidense, su mayor despliegue en suelo europeo. Hasta la fecha, las autoridades de Estados Unidos no han confirmado oficialmente si esos planes se aplicarán o no. Es un hecho que la presencia de soldados norteamericanos en Alemania sirve a la seguridad general de la alianza de la OTAN y por lo tanto también a la seguridad estadounidense. Según la prensa, parte de esas tropas podrían trasladarse a Polonia, un país que está más en la onda de Donald Trump. En cualquier caso, no se puede olvidar que estamos en un año electoral, explica Daniela Schwarzer, directora del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. A pocos meses de las elecciones presidenciales, Trump podría decir que está trayendo las tropas de vuelta a casa. También muestra que de alguna manera sanciona a Alemania por asuntos que ha criticado durante su mandato, como su contribución a la OTAN. La presencia de las tropas estadounidenses en Alemania se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas se consideraron un pilar fundamental en la estrategia defensiva de la OTAN frente a la Unión Soviética.